Bueno, Haití es noticia. Dos hechos noticiosos ayer vinieron desde Haití. Lo primero fue que en horas de la mañana se habló de que había ocurrido un intento de atentado contra el presidente Jovenel Moïse. Luego se aclaró, incluso autoridades dominicanas tuvieron acceso a información de parte de las autoridades haitianas, de que había un acto en honor a Dessalines, que es uno de los próceres de la patria haitiana, y que el acto se llevaría a las 9 de la mañana, a partir de las 9. Y que habían personas preparadas para hacer una especie de boicot, quizás tratar de lanzar piedras o algo, en gente que no está contenta con el gobierno de Moïse. Y las autoridades haitianas adelantaron el acto, la parte de esa protocolar de la efeméride. Sí, luego más tarde ocurrieron protestas y disturbios y ya algunos grupos dijeron que protestaban en contra de los supuestos hechos de corrupción. Incluso hablan de la sustracción, del robo de más de 3.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe que proceden de Venezuela. Venezuela creó ese programa de unas ventas con facilidades, a crédito, un crédito blando, de ese fondo se benefició Haití, República Dominicana, muchos países de la región. Y hablan de que una parte de ese dinero se lo llevó la corrupción. De hecho, en Haití hace un tiempo que se estaba mencionando al senador dominicano Félix Bautista por el hecho de que hay que recordar, después del terremoto del 10, República Dominicana, el gobierno dominicano del entonces presidente Leonel Fernández, en una actitud de generosidad y solidaridad, contribuyó también a la reconstrucción de Haití. Incluso se le donó una universidad a Haití. Entonces dicen que algunos de esos contratos fueron dados a Félix Bautista y que él no cumplió. Eso es lo que ellos dicen allá. Que se tomó el dinero y que finalmente no cumplió. Y que él se había puesto de acuerdo con funcionarios haitianos que se beneficiaron de alguna manera también de sus fondos. Así es, Gustavo. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue una protesta llevada a cabo en el día de ayer. Desde hace ya varios meses, los haitianos protestan por este caso de corrupción relacionado a Petrocaribe y exigen que se haga justicia, que se enjuicien los culpables. Las protestas iniciaron de manera pacífica. De hecho, se habla de cientos de miles de haitianos que participaron en ella. Sin embargo, llegó un momento en que la policía empezó a enfrentarlos con bombas lacrimógenas, según se informó, y los manifestantes también empezaron a reaccionar ante este ataque de la policía. Y por otro lado, también había otro grupo que sí estaba produciendo ya una manifestación más violenta, incendiando neumáticos, tirando muchos desechos a las calles, y la policía tuvo que intervenir. En lo que debió ser una marcha totalmente pacífica, pues se tornó en una parte un poco violenta. Y al final la policía estaba disparando armas de fuego, ¿sí? Sí. Y fue una situación difícil la que se vivió ayer en Haití con relación a esta protesta. El presidente Moïse, en esa actividad que tuvo en la mañana, se refirió al tema de la denuncia de corrupción relacionada a Petrobras y dijo que él está de acuerdo con que se investigue, pero... Petrocaribe, no Petrobras. Petrocaribe, sí. Pero el presidente fue muy enfático en decir que él quería que se hiciera una investigación apegada a la ley y que no se convirtiera en algo político, que hay una parte, como siempre, en este tipo de... no, hay de todo. De casos que se politiza. Él pide que se haga una investigación, pero que se haga dentro del marco de la ley, sin miras políticas. Pero hay una foto que está apareciendo ahí que se ve un músico que parece que participaba de los actos de las efemérides, que está más asustado que un chivo, como diremos aquí. Debajo de un vehículo, ¿verdad? Se ve un músico como con un trombón y al lado hay un agente policial. En la otra fotografía, vamos a ver si aparece de nuevo, que se ve un músico debajo de un vehículo. Sí, tiene como una trompeta. Un trombón de bala, sí. Y se ve que está una expresión de un gran susto ese músico, sí, mientras la policía trata de dispersar a los manifestantes. Bueno, los manifestantes, ahí viene, creo, la foto, vamos a ver. Los manifestantes están, mírala ahí está. Se le ve el rostro a ese pobre hombre que está más asustado. Sí. Y muy buena foto periodísticamente hablando. Sí, no, claro, eso dice todo. Sí, está asustado y entonces con su trombón de vara a un lado y debajo del vehículo.
Los manifestantes que se lanzaron ayer a las calles reclaman entre todos que 3.000 millones de dólares para un país, bueno, para cualquier país, pero sobre 3.000 millones de todo, dólares mucho donde pero quiera. sobre todo para un país que carece de todo, todos los servicios básicos, principalmente Es más cruel los esenciales, todavía, sí. es mucho más cruel todavía, y la indignación en este tipo de casos es mucho mayor, y por eso la gente se ha lanzado a la calle. Y en masa. Fue una protesta, según narran los periodistas que cubrieron la marcha, corresponsales tanto haitianos como de agencia, fue una marcha que acaparó la mayor cantidad de gente desde el inicio. O sea, lo que ha venido causando encono contra sectores organizados de Haití, y, ¿verdad?, que vinieron denunciando la corrupción hace mucho, es que esperaban que el presidente Moïse de alguna manera políticamente asumiera una posición más firme en estas investigaciones, que diera luz verde al Ministerio Público. Parece que él ha querido hacer lo que históricamente se ha hecho en muchos de nuestros países, una especie de borrón y cuenta nueva, no tirar piedras hacia atrás, como dijo Danilo aquí. Entonces eso le ha generado mucho encono de la gente, porque a él todavía no se le vincula, ni en su gobierno se habla de hechos todavía de corrupción, pero sí de esa corrupción recién pasada, de los gobiernos recién pasados. Se esperaba que él diera luz verde, que políticamente apoyara de manera firme esas investigaciones para que no se cubrieran bajo la impunidad quienes pudieron incurrir en esos hechos de corrupción que se han estado denunciando. Y qué pena que ocurriera eso, si es que fue finalmente así, con esos fondos de Petrocaribe, ¿verdad? Porque hoy sabemos lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela, con muchas carencias. De hecho, PDVSA ya está produciendo muy poco a la petrolera venezolana, pese a las reservas, grandes reservas que tiene ese país, pero la industria del petróleo no está en su mejor momento en Venezuela. Y qué pena que quizás por una actitud de generosidad que fue aplaudida en su momento de parte del gobierno del presidente Chávez, pero mucha gente advirtió que era equivocada. Entonces casi se regalara esa riqueza del pueblo venezolano, entonces cayera en manos de gobernantes que no siempre la aprovecharon, claro. Aprovecharon esa solidaridad, sino que se dedicaron a enriquecer a grupos. Y es muy triste entonces que fuera como en balde esa solidaridad del pueblo de Venezuela, de su gobierno, en momentos de abundancia, cuando el petróleo estaba caro, para que entonces terminara Venezuela como está, con tantos problemas económicos, y al mismo tiempo que los gobiernos que recibieron esa generosidad dilapidaran esa ayuda. Que no haya valido la pena. De manera por partida doble. Exacto. Qué triste que sea así, qué triste. Por eso dicen que los pueblos, por más solidarios que sean, no deben regalar sus riquezas. Claro. Debe haber un intercambio, debe haber una reciprocidad en todo esto. Sí. Ahí estamos viendo imágenes, Gustavo, en video de la protesta de ayer y esos momentos tensos que se vivieron con la policía. Bueno, ahí vemos un grupo de policías. Bueno, ya parece que se lanzaron al suelo porque quizás escucharon disparos o detonaciones, ¿no? Sí. Haití tiene una situación, la policía es una policía que se supone, entrenada por los cascos azules de la OEA. Luego este presidente volvió a poner activa las Fuerzas Armadas, el ejército, pero son muy pocos, eran como 500 efectivos nada más. Yo no sé si esos estuvieron actuando ahí, aunque esta gente tiene ropa que parece más bien de militar que de policía, no sabemos si estaban en parte de esos 500 militares. Y hay que recordar que Haití viene de una historia de muchas dictaduras y gobiernos represivos, entonces muchas veces este personal no es precisamente uno que sepa lidiar con esas situaciones más allá de ser represivo, ¿no? Así es. Es muy difícil para los haitianos. Vamos a una pausa. El segundo tribunal colegiado de la provincia Duarte continuó durante el día de ayer las audiencias que se llevan por el caso del asesinato de la adolescente Emily Peguero. Durante la audiencia de ayer se escucharon varios testimonios de otros testigos que en la anterior no pudieron ser escuchados. Se escuchó a un perito de parte del INASIF, el cual presentó algunos materiales de video y fotos que analizaron
en el INASIF, de acuerdo a lo recolectado por cámaras de seguridad de las zonas cercanas a la residencia de Marlene Martínez, donde según lo que se ha establecido habría ocurrido el hecho. Se produjo muchos incidentes entre las partes, algunos querían que sí se mostraran esos videos, otros que no. Finalmente llegaron a un acuerdo y empezaron a reproducirse estos videos, y eso causó gran tensión en la sala porque eran videos de más de 3 horas que en muchas ocasiones no tenían ninguna eventualidad, eran videos simplemente de una cámara estática. Y luego al final ellos fueron un poquito más sensatos, tanto el Ministerio Público, la defensa y la parte acusada, y decidieron que se mostrara solamente la parte donde había alguna actividad que fuera de interés para la audiencia. Bueno, es un caso que sigue acaparando la atención de San Francisco de Macorís y en gran medida de todo el país por lo cruento que fue este caso de este secuestro, porque fue una especie de secuestro, asesinato y luego toda la alevosía con que se trató de ocultar este hecho, todo el cinismo, el teatro, la mentira de tanto la madre de este joven, doña Marlene, como del mismo Marlon, grabando un video, fingiendo una preocupación, fingiendo que no sabían dónde estaba esa niña, ¿verdad? Que por demás una muchachita menor de edad con un adulto, ya eso se tipifica como violación en nuestro país, y todo el dolor que ha pasado esa familia, que han pasado sus seres queridos. Ya el juicio, vamos a decir que por suerte en este caso ya está entrando la fase ya final, para que esta gente ya pueda por lo menos tener un respiro, que se dicte esa sentencia, que es lo que se espera, y que esta familia tenga un respiro, tenga un sosiego, porque no es fácil, hay que ponerse en la piel de esa gente, todo lo que ha pasado, revivir todo eso, porque tienen que estar en el tribunal, ¿verdad? Y nadie quisiera pasar por una situación similar. Durante las audiencias anteriores realmente se estilaba que ya quedaba poco tiempo, y de hecho la jueza presidenta de la sala estableció como fechas siguientes el día de ayer 17 y este viernes 19, y en ese momento ella dijo que esperaban concluir ese viernes. Sin embargo, en el día de ayer se establecieron, aparte de la fecha de este viernes 19, 3 fechas más, que serían 24, 29 y 30 del mes en curso, porque realmente faltan todavía varios testimonios, hay varios testigos que no se han presentado a pesar de que han sido citados, y esto alargaría el proceso, además de todas las incidencias que han presentado. ¿Esos testigos son testigos del Ministerio Público o de los abogados de la defensa? Hay ambos, hay testigos del Ministerio Público, por ejemplo, ayer faltó uno de los seguridad del edificio, que supuestamente habría estado de turno cuando se grabaron las imágenes en las que supuestamente se observa a Marlon sacando el cadáver dentro de un saco y montándolo a su vehículo. Esa persona no se presentó en el día de ayer. Se presentó otra persona que también trabaja en el edificio como seguridad y fue quien testificó que Marlene le había dejado un supuesto mensaje al otro seguridad de que la policía había retirado el disco duro que había captado las imágenes de la cámara de seguridad dentro del edificio. Esas imágenes no han aparecido. Bueno, hay algo también, dicen gente que conoce más o menos el historial de esa señora, la señora Martínez, que era de esta persona que se vanagloriaban de que tenía influencia y poder, y además que usaba ese poder. O sea, que ella es una persona que amedrentaba mucho, que metía miedo, para decirlo de manera popular, y es posible que mucha gente que quizás fue citada tenga miedo. Entonces las autoridades, le corresponde a las autoridades tratar de proteger a esos testigos o darles garantías de que no les va a ocurrir nada si cumplen con su deber, con su obligación de acudir a ese citatorio y prestar declaración bajo juramento. De hecho, hace unos días el padre de Emily, Genaro Peguero, denunció que estaba siendo perseguido y que temía por su vida, pidió protección a las autoridades y responsabilizó a la familia Martínez de lo que le pudiera suceder. Él dice que lo han estado siguiendo desde que él testificó ante la corte la semana pasada y ofreció su testimonio, en donde otras cosas dijo que fue algo novedoso de su declaración,
que él había servido de seguridad para Marlene Martínez durante la campaña política y que él sabía de la calaña que era Marlene, que fue la palabra. Sí, hay muchas cosas que han salido a flote de hechos anteriores, incluso de que ella estuviera metida en la política. Sí. Parece que es una señora de armas a tomar, literalmente hablando. Sí. De manera que corresponde a las autoridades brindar las garantías, la seguridad a esos testigos que han sido citados y que por alguna razón no han acudido, porque este proceso no se puede detener y hay que tratar de despejar cualquier duda. Y además, no es posible que alguien infunda tanto terror que entonces no se pueda concluir una fase de un juicio que ya está casi en el final, debido al miedo que esa persona puede infundir. No debe ser. Durante el día de ayer se presentó ese video del que tú mencionabas, Gustavo, donde ellos en una parte inicial pedían a Emily que regresara. Un teatro, y ese video provocó mucha ira, porque realmente es como el detonante en toda la ira fue ese video, y eso volvió a revivir esa ira que tiene la gente contra esa familia por el descaro que se nota en usted grabar un video, usted sabiendo que ya esa persona no está con vida. Y ese video produjo muchísimas lágrimas ayer en el tribunal y ira de otra parte. Por eso es que el argumento fundamental de abogados de la defensa de que todo esto fue una especie de homicidio circunstancial, involuntario, no hay quien se lo trague, porque una cosa es que usted en un momento de calor, una coyuntura, golpea a alguien, por ejemplo, o intente algo y sale mal y la persona muere, ¿verdad? Pero cuando usted planifica las cosas y encima es tan frío para pagar a alguien para que esconda el cadáver y usted fingir una cosa que no es, eso es cínico. Todavía, eso no tiene nada que ver con un homicidio circunstancial. Todavía en las siguientes audiencias le costará establecer al tribunal cuál realmente fueron los hechos que ocurrieron ahí, qué pasó, porque todavía hemos establecido bien qué pasó, porque los mismos involucrados han dado varias versiones. El mismo Marlon ha cambiado la versión 3 veces de lo que sucedió ese día y se supone que finalmente él era quien estaba con ella y él es quien debe de saber lo que pasó ahí. Bueno, los imputados tratan de defenderse, ¿verdad? Y tratar inclusive si pueden convencer a un juez, o en el caso de los países en que hay jurado, al jurado, de que lo que es blanco es negro y lo hacen. Ahora, los investigadores yo creo que tienen suficientes pruebas que más o menos despejan qué pudo ocurrir ahí. O sea, que al final yo creo que no habrá duda, ¿no? de cómo fueron las cosas. Pero al final debe de haber justicia por lo que realmente sucedió, porque también se ha tratado de reducir un poco la responsabilidad de Marlon con el tema de que su madre pudo haber influenciado en él y en su actitud. Pero al final si cometió el delito Marlon, debe pagar no, porque no es ningún bebé. Exacto. Él bastante grandecito que estaba, ¿no? De edad, o sea que claro. no. Independientemente ninguno de los dos puede escudarse en los hechos que cometió el otro para decir, bueno, este me influyó o yo no tuve que ver. No, claro, de ninguna manera. Bueno, vamos a una pausa. Bueno, hay que recordar que ayer el Distrito Nacional y en general el Gran Santo Domingo amanecieron militarizados, muchos militares, ¿verdad?, apoyando a la policía en sitios estratégicos de la ciudad en donde confluyen paradas y rutas de guaguas, carros de concho, para prevenir posibles enfrentamientos, porque se había anunciado una protesta que consistía en una marcha, partiría de la Gómez con 27 hasta la sede del Ministerio de Industria y Comercio en la propia 27 de febrero. Pasamos temprano en la mañana por ahí, eso estaba prácticamente copado por policías y militares con barreras metálicas y todo eso. Finalmente, los dirigentes de la FENATRANO, la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, anunciaron que se suspendía la actividad. Era entregar un documento de reclamo respecto a los precios de los combustibles y ese tipo de cosas. ¿Por qué se suspendió? Bueno, Juan Uvieres dijo que ellos tenían información de que personas infiltradas provocarían desórdenes, enfrentamientos, que ellos no quieren enfrentar de manera violenta a la policía ni a los militares,
para justificar represión y decir que lo que ellos buscaban era el caos. Si eso fue así, me parece juiciosa, muy juiciosa la decisión, sí, porque nadie quiere problemas. Sí me parece extraño que otros grupos que iban a apoyar la protesta, como el Movimiento Popular Dominicano, un viejo partido de la izquierda, ya un poco disminuido, protestó diciendo que no debió Fenatrano suspender esa protesta, que no, que eso se había decidido y que había que seguir adelante. Yo creo que eso es un tremendismo, sí, porque si usted entiende que puede haber problemas, ¿para qué usted enfrentarse a esa situación sin necesidad? Se puede en cualquier otro momento, ese documento entregar, hay que ver cómo se hacen las cosas, porque desde el movimiento social se estaba denunciando que hay gente que está lanzando bolas. Se había dicho en varias ocasiones que había huelga, paro, no se ha convocado paro. Hay un paro convocado para el 29 en la zona del Cibao. No sé exactamente ahora a cuáles provincias abarca, si son todas, las 14 provincias del norte y del Cibao, no sé. Y muchos están diciendo que esos grupos que están convocando no son de los más representativos, de manera que es sospechosa incluso esa convocatoria. Entonces, si las cosas son así, me parece muy bien lo que hicieron los directivos de Fenatrano de desistir de esa protesta de ayer. Pero mantienen la protesta o la marcha que van a realizar el próximo miércoles 24 hacia el Palacio Nacional. A entregar un documento a la que se supone que también se van a unir otras organizaciones de lucha popular. Yo supongo que ahí no van a haber infiltrados porque el gobierno no se va a arriesgar a que se produzca ese tipo de manifestaciones frente al Palacio. Por lo menos no es un espectáculo bonito para el gobierno que haya represión, palos y bombas frente al Palacio. Yo me imagino que por eso esa sí la mantienen, porque ahí se cuidarían más las autoridades de que se produzca cualquier tipo de enfrentamiento. Evidentemente, Fenatrano tiene buenas intenciones de que esta sea una marcha de verdad pacífica, que no hayan manifestaciones como las que se produjeron semanas anteriores cuando se convocó a un paro de transporte y en varios puntos del país tuvo que ser dispersado con bombas lacrimógenas debido a enfrentamientos entre los mismos choferes o choferes y la policía. Y tenemos que recordar que al final los afectados de este tipo de cosas son los que no están participando de ella, la gente que sale a trabajar y se encuentra con estas manifestaciones en el camino. Sí, no, nadie quiere que les fastidien el día, con que le den un golpe o que personas inclusive hacen con problemas respiratorios y de pronto lancen gases lacrimógenos o que le rompan su vehículo, eso no lo quiere nadie. Entonces ojalá que esa protesta sea mejor organizada y que incluso se cuiden. Si saben de que alguien quiere infiltrarse, pues suspenda mientras tanto eso, que habrá muchísimos días por delante. Yo no creo incluso que el gobierno quiera, frente a Palacio, cerca, que haya este tipo de altercados violentos, porque hay que recordar que había unas protestas que se hacían ya hace varios años, que eran una cadena por la vida, era que decían. Y ahí, en varias ocasiones, hubo represión, incluso le dieron golpe a personas, hombres, mujeres. Y eso... La cadena humana, esa se estableció frente a OISOE. Exacto, y cerca de ahí. Eso fue algo muy feo y después se dieron cuenta que era una estupidez y dejaron de reprimir a esa gente. Claro. Porque qué bien se le hace al gobierno cuando usted arma un reperpero de ese tipo, supuestamente en defensa del gobierno. No, lo que le hace daño. Claro, y esas imágenes siguen circulando por ahí de Manuel María Mercedes, el presidente de los derechos humanos, siendo arrastrado. Y don Mario Vergés, sí, le dieron golpe. Al padre Mario Serrano en un momento le dieron, al padre también. O sea que eso no tiene sentido que se haga. Hasta la prensa llevó ese día. Ah, sí, claro que sí. Entonces, no tiene ningún sentido. De manera que me parece juicioso lo que ha hecho Fenatrano en esa parte, ¿no? Y las autoridades también que tomen en cuenta que es mejor que prevengan, que manden todos los policías y militares que quieran a la calle, pero que se evite lo más que se pueda algún tipo de enfrentamiento así físico. Y ellos han denunciado que se está intentando desde el gobierno hacer una campaña contra ellos. De hecho, hay un video circulando en las redes sociales de autoría desconocida donde solamente le falta ponerle la túnica aquí que usan los terroristas a la gente de Fenatrano y las demás asociaciones. Lo muestran literalmente como... Sí, no, pero eso la gente sabe que eso es un montaje. Hay cosas que son estúpidas. Mira, ahí anda circulando hoy que parece que estaban sin oficio, esta gente que tiene esta campaña de odio anti-haitiánicos.
adjudicándole al apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, un gran pensador, un gran escritor, unas cosas que cualquiera que conozca en lo mínimo la obra de Martí, eso no es de Martí, no es verdad que él dijo eso. Y la gente se deja tomar de tonta diciendo y repitiendo esas cosas. Eso es totalmente contrario al pensamiento de Martí. No es verdad que él dijo esas cosas. Al propio Duarte, a Juan Bosch, le han puesto en su boca cosas que nunca dijeron. Sí. Todo para justificar ese odio de alguna gente hacia el pueblo haitiano, que no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún asidero ni nada. Entonces, así pasa con eso. Ponen gente a decir lo que no ha dicho. ¿Cuántas cosas no se han hecho? Sí, es un video que... Entonces, el problema es que este tipo de cosas se reproducen tan rápido y se hacen virales en las redes sociales que en una gran parte quedan como ciertas. Bueno, porque hay gente muy ingenua, muy cauta, que esas cosas le da aquiescencia, las reenvía y eso no tiene. Lo primero que usted debe hacer con una cosa así que le llegue a borrarla de inmediato. Claro. Es que algo que ni siquiera tiene una firma de quién se hace responsable de que ella. Eso es la primera cobardía que hay. Exacto. Si usted cree algo, afírmelo usted, no lo ponga en boca de otro. Exacto. Ni nada de esas cosas. Hágase responsable de su... Porque si usted cree que eso es cierto, usted puede ser responsable. Para la campaña de 2004, cuando casi era un hecho, se veía que el expresidente Fernández iba a ganar las elecciones. Un grupo de personas cercanas a la campaña de Hipólito Mejía hizo una cosa muy rastrera, que fue con unos software que hay, poner en boca del expresidente Fernández una supuesta conspiración de que para provocar la escasez de los dólares y la crisis económica, pero eso no tenía ningún asidero, o sea, y además de manera anónima, que es lo más bajo que hay. Si usted entiende que usted debe atacar a otro, a un político, hágalo usted de frente, exacto, pero no le ponga cosas en su boca que no ha dicho. Porque eso no debe ser. Eso se hicieron muchísimas veces a Peña Gómez, inventaban muchísimas cosas, muchísimas tonterías. Claro, desmeritan ese tipo de información al punto que cuando son ciertas ya uno lo duda. Cuando salen ese tipo de cosas. Claro, es que no, eso no es, no sé, ahora que se habla mucho de los fake news, de las noticias falsas, que siempre ha existido en la propaganda y contrapropaganda, se dicen tantas cosas. Pero ahora las redes sociales las facilitan, es un, es un canal de rápida y como hay gente que es muy incauta y cree todo lo que aparece ahí, pues, que en esto ya estaban diciendo incluso que ya se había producido una sentencia en el caso supuestamente de Marley que habían sido descargados. Entonces dijeron muchísimo improperio contra la juez, que no es verdad, yo no sé dónde sacan eso. Bueno, tenemos que despedirnos, será hasta mañana. Hasta mañana.